Ay, gracias. Karen. Oye, tampoco nos gustaron las fotos que nos pusieron ahora en la cortina. Oye, perdonen que aleguemos tanto, pero No hay como darle el gusto. es que, ¿sabes qué? Se pasa negrito que parecemos como unos avatar así, como que no hiciste mucho Photoshop. Estamos un poquito... yo no caché que era yo, pensé que era la Karen 2 veces, porque como es tanto photoshopeado que como Sí, que nos po. llegamos a parecer. No nos reconocemos mucho en la... Vamos a solicitar una nueva foto. Pero después la revisamos, Oye, ¿Ya? Claudio... No, si Poncho está lindo. Ustedes Te dejen las que amamos. quieran, dejen las que quieran. Oye, Claudio Soto está con nosotros, doctor en medicina de la conservación, un tema importante hoy en día, además, Claudio, porque estamos viviendo este drama, porque de verdad es un drama lo que se vive en el sur de nuestro país, a propósito de esta marea roja, y vamos a decirlo de frente, el tema también de los salmones que se echaron en el agua, salmones muertos, pero además con químicos que han provocado un daño también ambiental, económico, ponen un impacto en todas las áreas y en todas las zonas. Pero sabíamos que esta era como la parte donde estaba concentrada la marea roja, pero hoy en día se ha extendido hasta la región de los ríos. Sí, bueno, efectivamente, el contexto en que se da esto es de que tenemos el año pasado, fue el año más caliente de la historia del planeta, y efectivamente el fenómeno del Niño también ha sido uno de los más fuertes de los cuales se tiene registro en la historia. Y esto entonces crea condiciones, junto a otros factores, crea condiciones ideales para que estas microalgas, que son las que producen la marea roja, puedan florecer en grandes cantidades. En el sur de Chile, incluso el sur de la isla de Chiloé, hay zonas endémicas de marea roja. Las mareas rojas son fenómenos, digamos, naturales, ¿Y eso es por la comunes y temperatura normales. del agua? ¿Es porque sube la temperatura? ¿Hay como menos Claro. oxígeno, parece? Exacto. Entonces, cuando hay otros factores, como por ejemplo lo que estamos viendo hoy actualmente con el cambio climático y el aumento de la temperatura en el planeta, y con este fenómeno Niño de este año, del año pasado y este año que ha sido tan intenso, se generan condiciones óptimas para que este florecimiento de algas suba más hacia el norte, por ejemplo, a Chiloé, y lo que pasó, digamos, ayer que se anunció por las autoridades que la región de los ríos también llegó a la marea roja. En el fondo la marea roja, esta alga siempre está latente ahí abajito y de repente tiene factores que hace que crezca, por así decirlo en términos simples. Exactamente. Las mareas rojas son generalmente producidas por microorganismos tipo microalga o diatomeas también, que aparte también tienen toxinas, ¿cierto? Ahí tenemos, esto es. Sí, esta es la más común en Chile, que es la microalga, un dinoflagelado llamado Alexandrium catenella. Y este dinoflagelado, cuando están las condiciones ambientales óptimas, entonces florece en grandes cantidades y se concentra en los mariscos, en los bivalvos, moluscos bivalvos que filtran grandes cantidades de agua, el chorito, la cholga, la almeja, la macha, qué sé yo. Y esos organismos entonces en general no les produce nada. Oye, ¿y cuánto Y cuando dura? el humano los consume, A Ay, no, nosotros. a nosotros. y otros animales también. Oye, ¿y cuánto dura todo esto? Porque en el fondo uno dice, bueno, puede pasar no sé cuánto tiempo hasta que no tengamos ahí la posibilidad de comer un curanto, un pulmay. Es un ¿Cuánto proceso tiempo de- demora en limpiarse sí, estos bivalvos? varias semanas, meses. ¿Ya? Entonces, una vez que ya la marea roja se retira, ojalá con disminución de temperatura y otros factores, hay que esperar un par de semanas, qué sé yo, Claudio, para pero- que esos mariscos ya no tengan toxinas en grandes Yo cantidades. entiendo que a lo mejor no le hace, no le hace mal a los moluscos, digamos, a los bivalvos, pero sí a nosotros. Pero también tengo entendido que la gente, las comunidades que vienen allá, se dan cuenta que viene marea roja porque ven pescados muertos, porque ven, entonces, en el fondo, igual bien no les hace porque vemos cómo están las costas. Eso es súper interesante. Este fenómeno ha sido tan fuerte de que ha producido varazones masivas de, por ejemplo, las machas. Eso antes no ocurría. En general los bivalvos no les produce nada, pero al parecer es tanta la toxina que hay, que en particular la toxina de este dinoflagelado es un veneno paralizante. Entonces, al parecer, paralizó el músculo de las machas ya no podían enterrarse en la arena, y eso produjo entonces que quedan más expuestas a las olas y murieran y Entonces, terminaran a lo varadas. mejor sí se vio influenciado por esta cantidad de químicos, de esas Es toneladas tanta de las salmón. toxinas que al parecer está conectado con varamientos de Ahora la gente ya sabe, de dice, machas y esto es otros distinto animales. a lo que pasa otras veces, porque de verdad ha sido tal el impacto. Yo les contaba que mi familia es de Puerto Montt, entonces en Carelmapo hasta comíamos locos crudos a veces, recién salidos del mar, que no son duros todavía ni nada, pero eso de comer almejas crudas, todo eso que hacía a lo mejor nuestra generación, hoy en día va a ser muy difícil Cada vez es más que la peligroso, gente lo vuelva a sí. hacer. Claudio. Ellos no entienden que esto pueda durar 2 semanas, creen que esto puede ser mucho más largo. Y por eso la Bueno, preocupación y el hay un drama. escenario grande de incertidumbre. Frente a estos fenómenos, algo se puede hacer con predicciones, pero en realidad, con lo que estamos viendo hoy en día, con el clima en general en el planeta y el cambio climático, es de que eventos climáticos
son cada vez más impredecibles y son cada vez más fuertes. Por ende, hay un tema, digamos, de no saber lo que va a pasar a futuro. Claudio, si a eso le sumamos nosotros desechos orgánicos y mayor cantidad de nutrientes, ¿esto hace que sea más fuerte y más prolongado en el tiempo? Es muy buena pregunta y ahí está la conexión, ¿cierto?, con la salmonicultura. Sí. Uno de los factores que promueven que estas microalgas florezcan son grandes cantidades de nutrientes orgánicos y en ese sentido la salmonicultura aporta grandes cantidades, no solo con el vertimiento esto de las grandes mortalidades que tuvieron el año pasado, sino que solo con la alimentación, que a todo esto es a base de harina de pescado. Sí. 70% del alimento con el cual se alimentan los salmones cae al fondo, sumado a las fecas y desechos de los mismos salmones, produce que en los fondos justamente de esta zona, donde están concentradas las salmoneras, se concentren grandes cantidades de desechos orgánicos y eso favorece ¿Y eso permite también una menor oxigenización del ambiente? Exactamente. También se generan situaciones de poco oxígeno. Las mismas algas cuando florecen producen entonces de que disminuye el oxígeno y ese efecto indirecto al final de las microalgas, de los florecimientos algales, puede producir que otras especies mueran, por ejemplo los peces, porque generalmente las toxinas y los dinoflagelados no afectan a los peces, pero cuando hay falta de oxígeno, otros animales pueden morir. ¿Esto está circunscrito solamente al agua de mar, al salada? ¿No es posible que ingrese a los ríos, por ejemplo, que están cercanos principalmente en aguas marinas, pero hay situaciones en estuarios donde pueden ingresar mareas rojas a la desembocadura de los ríos. Que es un poco lo que trae la cuarta, ¿no es cierto? Jaime. No, por favor. ¿Qué es lo que trae la cuarta? Que digamos se está pasando la marea roja a los ríos y cuál sería el peligro real de que esto sucediera, por lo menos en lo que dices tú que es como en las desembocaduras, ¿no? Sí, bueno, así como se puede extender hacia otras zonas marinas, hacia el norte, que es lo que está sucediendo, ¿cierto?, hacia las costas de lo que viene siendo Osorno, más o menos. También si es que ingresa un poco los estuarios, a medida que la marea roja se extiende más, va a producir más daño. Bueno, ya hay ríos en Chiloé que tienen agua dulce y salada, dependiendo obviamente de la marea. En Huillinco, por ejemplo, uno ingresa y hay sectores que tienen agua salada. Exacto, y ese es otro factor. Hoy en día ha habido una sequía en la zona sur de Chile, de la región, de la 10ª región hacia el sur, en Aysén también, y generalmente toda esta zona, ¿cierto?, tiene mucha descarga de ríos de agua dulce, ¿ya?, de forma natural, y hoy en día los ríos tienen menos caudal, lo que implica entonces de que haya más salinidad en el mar, ¿ya? Entonces son una serie de factores que están involucrados en los fenómenos que hoy en día estamos viendo. Pero, perdón, nadie ha dejado ver a Jaime hace mucho tiempo. No, es que sabéis que donde hemos visto que en realidad la prevención a veces no funciona mucho. Yo me imagino que todo esto que está ocurriendo ahora, los varamientos de macha, etcétera, generan cambios en el ecosistema. ¿Qué es lo que puede establecer a futuro esta situación? Porque me imagino que no es como se termina la marea roja y ¡ay, ya no pasó nada! ¿Qué pasa? Bueno, esto lamentablemente ya es tarde porque tenemos los efectos hoy en día muy, muy fuertes en la zona sur de Chile, pero por lo menos esto tiene que servir de alerta para que en nuestro país, digamos, le demos cada vez más importancia a los fenómenos que van a ser cada vez más frecuentes asociados con el clima, no solo marea roja, sino que también eventos de Niño, sequías en el norte o grandes lluvias, ¿cierto? Y por ende la necesidad que hoy existe de tener programas bien establecidos, coordinados, de investigación frente a catástrofes naturales o frente al cambio climático es cada vez más necesario. Y para esto se necesita investigación. Es decir, disponer de fondos, que las universidades puedan acceder a estos fondos y de alguna forma prepararnos para lo que viene al futuro. El pronóstico es que en el futuro, en el mundo, eventos climáticos severos sean cada vez más frecuentes y más intensos. Pero vemos estas terribles, porque además que las imágenes son bien fuertes, de estas varazones tremendas. ¿Hasta cuándo pueden seguir? ¿Y qué pasa con todo eso? A su vez también esas varazones son elementos tóxicos para el ecosistema, para el medio ambiente, porque uno ve una cantidad gigante de moluscos o de pescados. Sí, aquí se están produciendo desequilibrios ecológicos muy, muy grandes, ¿ya? Claramente varamientos, y no solo el tema de las machas, en Chiloé ha habido varamientos de macha, pero también de algunos pinípedos, que son los lobos de mar, algunas aves. Y también en otras partes de Chile, en la zona, en los mares australes de Chile, la Patagonia. Lo que ocurrió el año pasado fue el varamiento más grande de ballenas en la historia en ningún lugar antes registrado. Tremendo. También tenemos lo que pasó hace 2 días en Arica, ¿cierto? En la playa de la Licera, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, todos estos fenómenos con grandes mortalidades, por supuesto,
de que son grandes desastres Mira ecológicos. esas imágenes, es terrible. Y esto tiene otras consecuencias, digamos, en los ambientes marinos. Oye, pero si uno se pone a analizar el fondo del mar, que es lo que dicen los pescadores, recolectores, allá en la zona afectada, dice que es terrible, o sea, están todos estos salmones que se le echa este químico, el ácido sulfídrico, ¿no? No es sulfúrico, Sí, es sulfídrico. Lo producen los salmones cuando se pudren. Perfecto. Ese ácido. Ellos lo producen. Ellos lo producen. Bueno, cualquier materia orgánica que entra en putrefacción. Y eso es lo que está en el fondo marino hoy en día, además. Lo que pasa es que, bueno, se autorizó entonces el vertimiento de, entiendo que cerca de 4.000, 5.000 toneladas de salmones muertos, 120 kilómetros fuera de la costa del norte de Chiloé. Y eso claramente es una gran cantidad de material orgánico que se dispone en el océano. El océano sí tiene una capacidad de disolver esto, pero no hay que olvidar que también las salmoneras que han estado 40 años funcionando de forma muy, digamos, intensa en los fiordos de Chiloé y los canales, producen, como decía anteriormente, gran cantidad de material orgánico, y esto favorece, entre otras cosas, favorece el florecimiento de estas algas y otros procesos. Y Claudio, y eso Claudio, natural, ¿por qué no se posible- incineraron, esas jaulas con salmones muertos en vez de lanzarlas al mar? Incinerar también tampoco es bueno por el... la mayoría, lo que entiendo es que la mayoría de los salmones muertos se procesaron para producir harina de pescado, que a la vez sirve para alimentar a los mismos Eso salmones. es bueno. ¿Ah? Entonces eso suena, por lo menos a mí me suena como a círculo vicioso de envenenamiento, pero desde la ignorancia. ¿Qué Mira, los significa salmones eso? que murieron el año pasado producto de otro florecimiento de microalga, es una alga que no producía toxinas, ¿ya? Ya. Y que por un efecto mecánico les afectaba las branquias, dejan de respirar, y por ende, por esa razón murieron los salmones. Por ende, ese salmón, sí, quizás no estaba para consumo humano, pero sí frente a un Voy a procesamiento. procesar para hacer este... Sí, eso se puede hacer. Claudio. Y otra cantidad se dispuso, digamos, en relleno sanitario, y la última gran porción fue la que se vertió en el mar. Justamente, considerando ese efecto, en algún sector del mar, a una cantidad de kilómetros, sobre 100 creo que fueron, ¿no? 120 kilómetros. 120. ¿Es posible que ese sector con material orgánico, ¿no es cierto?, haya llegado nuevamente a la costa por las corrientes marinas? Porque por el área que está, seguramente ahí comienza entonces la corriente Humboldt hacia el norte. Es posible, y la corriente es posible. que va hacia Pero Magallanes. tampoco no fueron nada 130 kilómetros, ¿ah? Los dejaron más cerquita de la orilla, tampoco fue No, yo fue entiendo así. que son 120 kilómetros. Esa era la instrucción que dio Sernapesca, pero parece que no fue... No, yo entiendo que eso se cumplió. Y Sernapesca levantó un informe en el cual de alguna forma se mostraba la ruta de los buques y el lugar exacto, que debe haber sido algún sector por acá, 120 kilómetros mar adentro. Se virtió Pero esta es gran posible tonelada. entonces que esos mismos lleguen a la costa. El mar tiene ¿Hay una posibilidad? capacidad de dilución muy grande, y las corrientes eventualmente favorecen, la corriente Humboldt favorece el movimiento de masas de agua hacia el norte. Yo creo que más que eventualmente decir con propiedad de que el vertimiento fue lo que directamente después favoreció el florecimiento algal en la zona de Chiloé, yo hablaría de un panorama un poco más complejo, donde está el vertimiento, está la producción excesiva de salmones con gran cantidad de producción de desechos, ¿cierto?, y de nutrientes que se depositan en el fondo, sumado al cambio climático, al fenómeno del niño más fuerte Sí. que ha ocurrido en el Hasta último el Calbuco tiempo. estaba metido en la semana, también supimos que podía influir también. Sí. Ahora no nos olvidemos que al final fenómeno niño muy intenso y cambio climático también es responsabilidad de nosotros. Es que eso te iba a al final, decir, pues, Claudio, al o sea, final, finalmente, ya igual sea el hombre el que tiene salmonicultura o no cambio climático, los responsables de forma más directa o menos directa somos nosotros las personas. Bueno, porque el fenómeno del niño ha existido hace miles de años. Es un fenómeno natural, pero Natural. la intensidad de este año es lo que Como lo que la llama marea roja atención. también es natural. Exactamente. El problema es la intensidad Exactamente. y la frecuencia con que se está Y el dando. tamaño. Y estos desastres ecológicos que vemos en las playas, que ahora lamentablemente van subiendo, ¿hasta dónde pueden subir? O sea, puede ser toda la costa chilena. Como les decía antes, estamos frente a un escenario de que no sabemos, ¿cierto? De mucho, digamos, Incertidumbre, puede seguir avanzando hacia el norte, podría. Ahora, la zona central de Chile, digamos, y el norte de Chile, no son zonas donde frecuentemente ocurran mareas rojas, ¿ya? Pero podrían producirse. ¿Y cuánto demora esto en revertirse? O sea, finalmente, todas estas variaciones que vemos gigantescas y todo, ¿cuánto tiempo le torna al ecosistema y poder retomar como una normalidad finalmente? Una vez que las mareas rojas dejan de florecer y bajan la cantidad de microorganismos,
en un par de semanas ya las toxinas desaparecen y todo, por lo menos desde el punto de vista extractivo y de consumo de mariscos, ya empieza a volver a la normalidad. Claudio, no se habla de que está en desaparece retirada. el daño, Para ¿no? ti, para tu gusto, sí. Ya podríamos hablar de que el fenómeno del niño está en retirada o todavía no estamos El anticipando. fenómeno del niño ya lleva un buen tiempo, todo el año 2015, ¿cierto? Y lo que llamamos el 2016, ya debería entrar en retirada. También una buena noticia es que entrado en invierno, por ser solamente invierno, las temperaturas del agua debiesen empezar a bajar, pero podría ser de que este fenómeno del niño ya es muy intenso, muy largo y podría seguir extendiéndose, no lo sabemos. Sí, lo que pasa es que la respuesta del agua es diferente a la respuesta que tiene el aire. El agua es más conservativa, por lo tanto se demora mucho más, ¿no es cierto?, Exacto. en abandonar ese microclima que tiene ese sector. Ahora, hay una consulta que tengo. Se habla de que solamente son algunos mariscos los que están afectados. ¿Hay algunos peces que también pueden ser afectados por la marea roja? Generalmente las dos toxinas más frecuentes que ocurren de marea roja en el sur de Chile afectan a mariscos principalmente, ¿ya? Hay otra toxina que afecta a peces, pero no está presente en las costas chilenas, está en el O sea, hemisferio podemos norte. consumir peces, entonces... No debería haber problema. No debería haber. Ahora, acuérdense que el varamiento masivo de machas también no tiene precedente. Sí. Entonces, estamos frente a No, una pero los situación... fiures se desprenden, o sea, todo lo que está pasando es muy raro, pues Claudio, o sea, Exactamente. de la Exactamente. conchita, solo, o sea, es algo que como que no Sí. se había visto en la zona y que tiene a la gente muy preocupada y asustada, porque además en época como de escasez podía sacar, no sé, un poco de cochayuyo y comer ese día, o un poquito de mariscos de ahí, pero hoy en día se ve que están en mal estado. Así es. Ahora, Claudio, hace 60 años se dice que se produjo un fenómeno del niño tan fuerte como este. ¿Existe algún precedente de en cuánto tiempo se logró realmente limpiar, que los seres humanos podamos volver a comer marisco y que todo vuelva a la normalidad en términos de tiempo? Es relativo. Como les decía, hoy en día no está en retirada al parecer la marea roja porque como ustedes ven se está extendiendo Claro. hacia el norte y la zona de Chiloé aún sigue en alerta por marea roja, pero eventualmente podría, ojalá ocurrir en los próximos días de que esto empiece a estar en retirada y si efectivamente los florecimientos algales disminuyen, al cabo de unas pocas semanas puede terminar el problema. Pero- lo que pasa es que no sabemos. Como tú decías, como tiene que ver con la acción del hombre finalmente, y ustedes que son investigadores, y me imagino que también, idealmente hay que tomar políticas también, o sea, considerando este desastre natural, tomar en cuenta dónde van a estar ubicadas las salmoneras, cuánto producen, cuánto alimento se les da, porque finalmente la discusión si influyó específicamente o no en la marea roja es un punto, pero hay otro punto que dice que sí, que está contaminando el agua de todas maneras. Sí. Aun cuando no tuviera influencia en esta marea roja, Sí, lo que es sin duda es que la zona, digamos, de Chiloé continental y los fiordos acá y canales de la 10ª y la 11ª región, sobre todo la 10ª, están sobresaturados de salmonera. Eso es un hecho y eso produce cambios en el ambiente que afectan a la biodiversidad marina. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Chile había un explosivo desarrollo de salmonicultura desde hace 40 años. Pasamos rápidamente a ser el segundo productor de salmones en el mundo. Después de Dinamarca, Y eso no es gratis, después de Noruega. Noruega, perdón. ¿Y cómo en Y Noruega eso no no es se da, gratis. no se da esto? Claro, ¿Por porque qué no- ellos no tienen este problema? Mareas rojas hay en Noruega también, ¿ya? Lo que sí yo creo es de que hay una regulación más estricta. En Chile, como Y esto otras ha sido formas de eliminación de los salmones y otras formas también de... partiendo por el uso de antibióticos, por ejemplo, que ha sido muy digamos, polémico, altas cantidades de antibióticos y otros productos químicos en las prácticas, digamos, usuales de la salmonera. Allá, perdón, o acá. No, acá. Con el virus ISA en su minuto y todo Llegó eso. el virus ISA, ¿cierto? En su Claro, pero momento, es y imposible. como la industria, digamos, no está, es una industria de que no hay mucha regulación desde el punto de vista ambiental. Claro. Y donde se meten salmones, Claro, es que salmones, Claudio, qué sé como yo. toda la idea de eso, que se meten antibióticos, qué sé yo, que soy ignorante, no hay forma que eso no contamine el mar, porque si no, No, claro. son unas cantidades gigantescas de lo que sea, o de antibióticos, o de alimentos, de harina de pescado que viene de otro lado, Sí. o cuando se mueren de esta toxina. Entonces, finalmente, como que pensar que no, que es inocuo para el mar, es súper ingenuo, ¿no? Pero Claudio, Hasta visualmente. ahí Sí, contaminan. hasta visualmente Es perturban verdad. en los Sí. hay unos paisajes maravillosos ahí. Sí. no, que Claudio decía algo que me llama la atención porque tú dices que efectivamente en Noruega existe la marea roja, pero está bastante más regulada, por decirlo de alguna manera. La producto salmonicultura. Claro, pero de alguna manera esto permite también tener una visión distinta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que efectivamente, de nuevo,
caemos en la mano del hombre, en este caso en Chile versus la mano del hombre del noruego, digamos, para ponerlo en esos planos, porque me da la sensación de que allá efectivamente, al haber mayor regulación, se permite como contrarrestar un poco el tema, a diferencia de acá, que está aumentando y que efectivamente se está ampliando. Yo veo que esto está creciendo, no está disminuyendo. Sí, bueno, esto tiene que, toda esta crisis, porque al final el tema es que también existe una percepción de los chilotes muy negativa eventualmente contra la salmonera. Entonces, de todo esto tenemos que sacar la lección de que la industria tiene que ser mejor regulada y que los efectos ambientales tienen que ser estudiados y tienen que entonces ser revertidos, digamos, o mitigados. Contrarrestados, claro. Porque, sí, porque antes como que el problema era, como uno decía, la salmonera, no, se quejaban de que de repente entraba un lobo marino y hacía un hoyo en la red, en la malla, entonces comía los salmones. Pero hoy en día es terrible. El año 2009 fue como rescate de mucha plata que le dieron por el tema del virus ISA, ¿no? Sí, el 2007 fue la Ahora, crisis. las investigaciones 2007, que se hacen de la marea roja son más o menos recientes, porque yo, si mal no recuerdo, creo que esto se descubrió, entre comillas, recién por ahí por la década del 60, 72 creo que fue, especialmente en la zona de Magallanes. Posteriormente, el año 1982, fue uno de los fenómenos niños más intensos que hay en historia, y de ahí comenzó, y de hecho cambió de nombre, ya no se llamó más Corriente del Niño, sino que Fenómeno del Niño. Ahí en el 82 también se produjo una marea roja importante en la isla grande de Chiloé, pero que no llegó a niveles como los que tenemos el día de hoy. O sea, ahí surge la pregunta que tenemos todos. De alguna manera, obviamente que la mano del hombre está metida ahí, pero de alguna manera, ¿hay alguna relación entre lo que está pasando con la salmonera y obviamente con esta marea roja tan intensa? Porque considerando el escenario del 82 con el escenario actual, son muy similares en cuanto a la cantidad de calor que se produjo en el océano. Y ahí está la duda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tú decías de un principio. Investigar. Y eso no se está dando. Porque no se da la misma actividad salmonera que hoy, por eso que usted quiere como hacer la relación del fenómeno. Claro, estamos hablando del 82, la relación salmonera era incipiente en esa zona, ahora es mucho mayor. Pero yo creo que lo mejor siempre para aclarar dudas es la transparencia, y para eso hay que investigar. Por lo tanto, se requieren fondos del Estado, ¿no es cierto?, del Estado en general, para investigación, que vayan a universidades o a entidades apropiadas para que realicen este tipo de investigación. En lo que hemos hablado, pero también todo pero también fondos de los privados de la salmonera. Por supuesto, mayor razón ellos, que son los que están de alguna manera contaminando, porque hay una contaminación. Eso es. Ya, pero Claudio, es que yo siento que ahí hay un tema que es súper complicado y quizás da para otra área que tiene que ver con cómo se va regularizando todo este tema, porque efectivamente hasta los científicos han alegado contra los pocos fondos que tienen para la investigación. Desde la torpeza más absoluta, la marea roja es como una especie de mancha voraz, así como esa de la película, que se va moviendo, es algo que se asiente y se extiende. Se está desplazando. ¿Cómo puedo entender para la gente en la casa y para mí también, porque yo de verdad no me entiendo, cómo se puede entender la marea roja? ¿Crece o se desplaza? ¿O ya es una sola que se va moviendo? Claro, la que está actual es tan nociva como la de la isla Grande de Chiloé, que se extiende hacia, por ejemplo, la región de los ríos, tiene la misma toxicidad, los mismos problemas. Es la misma. Básicamente las mareas rojas lo que son florecimientos de microalgas, ¿ya? Y que estas microalgas en general tienen pigmentos que hacen que cambie la coloración del mar. La más frecuente son los pigmentos rojos, de ahí viene entonces del nombre marea roja, pero existen otras. Por ejemplo, la del año pasado que afectó a los salmones en particular, se le llamó marea café, porque en este caso la microalga tenía un pigmento café, pero existen otras en el mundo que son desde amarillos, verdes, incluso hay algunas que son incoloras, ¿ya? Ya no tienen un cambio de coloración del mar. Y estas, bueno, se generan en algún lugar, en algún punto del mar, y estas pueden crecer, disminuir, y por supuesto son dinámicas en el sentido que se pueden mover con las corrientes. Y no existe como un antídoto, un anti, o sea, en el fondo, si sabemos que viene el fenómeno del niño, sabemos que estamos con una sobrepoblación de salmoneras que habría que fiscalizar mejor, que a lo mejor habría que lucrar un poco menos y tener mejores métodos para ayudar al medio ambiente. No se puede advertir, por ejemplo, y decir, ¿sabéis qué? Se viene, vamos a echar algo, estoy hablando desde la ingenuidad absoluta, sí, que digamos, disminuya el efecto de la marea roja. No, lamentablemente, del momento en que se desarrollan las mareas rojas, no hay ningún método por el cual se pueda mitigar el efecto. No, pero yo digo antes, o sea, en el fondo, si sabemos antes que... se puede prevenir, y ojalá, con temas de investigación, como estábamos discutiendo recién, se pueda generar, lo que se propone, yo creo actualmente, es de que haya un fondo para desastres naturales. Esto es uno más, ¿cierto? Desastres naturales o desastres ecológicos, que son fondos que tienen que estar
muy disponibles para cuando se enfrenta a la situación y los investigadores puedan ir al terreno a tomar las muestras y hacer todo el estudio. Y también en ese contexto, lo ideal es también tener programas, por ejemplo, para la marea roja, que puedan predecir, es decir, monitoreo, poder porque- adelantarse antes de que venga toda la Y crisis. Claudio, pero es difícil porque uno dice, Pero es repente, difícil, claro, es un difícil, terremoto, es uno dice, difícil. ya, lo que hay que hacer es la reconstrucción. No, Acá pero si es se va tan a subir- terrible porque pero si la va a gente subir la dice, no temperatura sabemos del cuánto agua. va a durar. Claro, tú puedes ir midiendo eso, que es un súper buen indicador, como dice la Javi, pero esto como, yo creo que además llevar como otra fuente de trabajo, no sé, hacer algo más. Tener planes de contingencia, digamos. Y sí, rápidamente, porque, Porque esto en es... este caso afecta una industria, o Es que sea, se una tremendo. actividad, digamos, ¿Y sabes económica lo muy que uno importante. ve, lo que uno ve allá? Porque uno dice, claro, cómo surgirá. Dicen que por ahí, porque yo no empezaron como los síntomas de esta marea roja, ¿no? Los primeros datitos, que ya Sí, te vamos a sí. preguntar cómo se detectan. Pero lo que se ve en la playa es como una, es asquerosito sí, pero es como una espuma, café, y es como una jalea, café. Y eso, yo creo que no es marea roja, pues Claudio, eso es como pescado podrido. Sí, bueno, algunas mareas rojas producen espuma, no tengo claro si esta en particular, pero por supuesto, como dices tú, el material orgánico en descomposición puede producir grandes cantidades de espumas. Pero se monitorean las aguas, porque claro, tenemos los volcanes, que los que son ya como sabemos, los tienen monitoreados. Los casos de los temblores también, si hay un sismo, si se mueve. En el caso del agua, porque este es un desastre natural de esa magnitud finalmente, lo que está afectando a la cantidad de gente que está afectando y todo, no se puede mantener como, sabéis que el agua subió Sí. desde tanto, alerta que podría venirse una marea roja, eso se puede llegar a hacer. Se hace. Sí, el agua tiene, digamos, controles de monitoreo de corrientes, de temperatura. Y por otro lado, existe un mecanismo por el cual se monitorean específicamente las mareas rojas, ¿ya? Y Senapesca y el Servicio de Salud están constantemente testeando mariscos y después posteriormente agua de los sitios donde se puedan generar esto, cosa de que una vez, y este es el problema, al final el Servicio de Salud llega a Chiloé, dice aquí hay marea roja, no se puede extraer nada. Y eso es lo que evita que gente se contamine y desarrolle enfermedad por las toxinas. El problema, y eso eventualmente sí, tiene cierta rapidez y funciona bien. El problema es después la consecuencia que tiene para los pescadores y recolectores. Oye, ha habido la pocos zona. casos ahora, ¿no? Pocos casos Pesquisados de marea roja, de 24 personas decían afectadas. que habían. Son cerca de 20, 25 Por ahí. casos. Ahora podemos hablar un poco de los síntomas porque como se está desplazando en el fondo, hay lugares que obviamente uno sabe que no puede consumir mariscos de ese lugar, pero por ahí hay gente que todavía siente que no hay marea roja en su sector y sí consume marisco. ¿Cuáles son los síntomas como para yo saber que puedo estar intoxicado? Ya, hay dos principales toxinas en marea roja en el sur de Chile. Uno es el veneno paralizante y el otro es el veneno diarreico. Lo que se está produciendo ahora es por el dinoflagelado que he mostrado anteriormente, que produce un veneno paralizante. Ajá, o sea, las Eso- articulaciones. No, eso básicamente empieza en las personas al cabo de unos pocos minutos, pueden ser 15, 30 minutos del consumido el marisco, empieza con un adormecimiento de la boca, de la garganta, se pueden dormir otras partes del cuerpo, mareo, ¿cierto? Y en el caso más extremos pueden producir parálisis de la respiración, digamos, y las personas pueden morir cuando consumen gran cantidad de toxinas. Yo tuve, Claudio. ¿En serio, Karen? Sí. ¿Veneno Pero hace como- paralizante? no paralizante, El la diarreico. otra. El Diarreico diarreico. con El otro es el vómito. diarreico, Que sí. está súper descrito, pero fue hace como 8 años. Ajá. Y te llaman del Ministerio de Salud, de Epidemiología, y te registran como un caso. No fue en esta zona, fue un poquito más arriba. Pero además están muy descritos los síntomas porque es terrible, es como que es una intoxicación así Brava, sí. brava y además como Es un muy mareo aguda. que es medio horizontal, o sea, te describen muy bien los síntomas, usted dice, usted se le mueve el piso así o vertical, se pasa mal. Claudio, Sí. pero también para que la gente sepa, porque también en el fondo ya está afectada una masa tremenda de compatriotas, entonces para que no siga afectando más. El pescado se puede consumir, porque se quejaban, bueno, la gente del terminal El pesquero, pescado la se gente puede del mercado consumir. central incluso dice que la gente está súper reticente a comer cualquier producto que venga del mar. Entonces hacer hincapié Bueno, quizá- en ese caso yo debo decir de que funciona bien el sistema por el cual se testean los productos del mar y si es que están aptos para consumo humano. Y eventualmente entonces una persona va al supermercado o va al mercado y encuentra incluso choritos, que son los principalmente, o otros bivalvos, ¿cierto?, que son los principalmente afectados por estas cosas, es porque vienen de zonas seguras y sí se pueden consumir. Ahora la recomendación en general a la gente, producto de que este año es muy anormal y que es muy riesgoso desde el punto de vista de las mareas rojas, es a cocinar, ¿cierto? A cocinar los productos. Pero-
Eso en el caso, por ejemplo, de incluso mariscos que vienen de zonas que no están contaminadas. Pero en el caso de los pescados no hay problema, ¿o no? No debiesen tener Aquí en problema. la tercera dice que a excepción de las sardinas y anchoetas. Dice, productos del mar no afectados, dice que los erizos, los pulpos, las jaivas, las centollas y pescados, a excepción de sardinas y anchoetas. Sí. Oye, y si son cosas Destacarlo. congeladas, porque hay muchos lugares donde hay cosas que son congeladas también, que las tienen desde antes, aunque vengan de esta zona, porque ellos también hoy en día tienen que vivir de algo, tienen Sí, a esa lo es mejor algo esa es guardadito. una buena pregunta. Desconozco cuál es la viabilidad de la toxina en congelación, pero sí lo que digamos, a todas luces lo que se recomienda es de que los mariscos, digamos, afectados, en este momento no pueden ni siquiera consumirse ni guardar para después. Yo siempre me pregunto cuando veo las fotos y todo, ¿qué pasa con ese material después? Porque ahora los vemos en las playas, ahí esas variaciones, ¿se lo llevan a dónde? Porque están súper contaminados y me imagino que en la medida que se van pudriendo van generando otras toxinas además, y a veces son toneladas. Al mar de nuevo, qué terrible. Al mar de nuevo, qué terrible, Sí. a un basural, qué terrible. ¿Qué se hace con ese material? Mira, son procesos, al fin y al cabo las mareas rojas son procesos naturales, ¿ya? Entonces el ambiente, digamos, al momento que esto pasa, estos productos pueden volver al mar y Y de a el mar poco se va a preocupar solo se va a de... preocupar, digamos, Claudio, de diluir estos efectos. Ya. Siguiendo con lo que dice la Javi, claro, son procesos naturales en tanto la naturaleza es la que se hace cargo, pero en este caso hemos hablado todo el rato y no solamente de la roja, el calentamiento global, es metida la mano del hombre y el hombre parece ser que está en este gallito constante con la naturaleza. Por ende, este no es un proceso 100% natural. Entonces, vuelvo un poco a la pregunta de la Javi, porque esto A sí ver, afecta al ecosistema. yo separaría las cosas. Una cosa es la actividad productiva de la salmonicultura y en ese caso sí, sin lugar a duda, los productores son los que tienen que hacerse responsables de eventualmente la contaminación que producen y los peces y mortalidades que pueden enfrentar, y de ahí viene entonces la discusión con qué tan buena idea o no fue el vertir estos salmones en mares afuera de Chiloé. ¿Claudio? Pero otra cosa son las varazones naturales, ¿ya? Las machas o los langostinos en el norte o las mismas ballenas. Uno puede limpiar, hay un tema también estético, qué sé yo, o práctico, qué sé yo, pero también yo digo que en ese caso de que son animales silvestres, digamos, fauna silvestre marina, el mar se preocupa también, tiene su De efecto de poder reciclar, limpiar y digamos. reciclar eso. Claudio, sobre lo que hablaste recién y que se hacen estudios, sobre estos desperdicios vertidos, ¿se hacen habitualmente este vertido de desperdicios y esta vez coincidió con el alza de temperatura del agua lo que provocó esta marea roja? Sí, bueno, eso digamos es la coincidencia, o sea, cómo justo el fenómeno tan potente de marea roja coincide con este vertimiento masivo de salmones, y eso es lo que, bueno, habrá que estudiarlo seriamente con los recursos adecuados y poder responderlo con más seguridad. Pero sí es una coincidencia extraña. Por Se hace, decirlo de pero, alguna forma. pero el vertido de basura, digamos, al mar se hace habitualmente. En Tú ese dices no sector. solo los salmones, vertido de las ciudades, de No, las los alcantarillas. salmones, Los efectivamente. salmones, ya. ¿Con químico eso se hace habitualmente o esta vez solamente fue registrado y lo supimos por las redes No, sociales? esto es una excepción, Generalmente los salmones no son, las mortalidades de salmón no son vertidos al mar. Y no son tan altas, además. No son Tampoco tan grandes, y producto de la crisis que tuvo la salmonicultura el año pasado, y en el verano, la realidad, no fue el año pasado, fue este verano, producto de otra florecimiento algal, es de que con una gran cantidad, que fueron cerca de 5.000 toneladas, no sabían qué hacer, se Y estaban se lanzaron. pudriendo y fueron las que pidieron Oye, permiso para lanzar en el Cuéntanos un mar. poquito, Claudio, ¿desde qué zona entonces hasta qué zona estamos ahora afectados por esto? Iban saliendo unos buses desde Osorno también, ahí hasta la isla grande de Chiloé, pero ahora vemos que toda esta zona también está con Sí. problemas. ¿Y No, esto básicamente dónde? la marea roja comienza en Quellón, ¿cierto? Y se extiende en todo sentido, ¿cierto? Abarcando toda la isla de Chiloé, seno de Reloncaví, y hoy en día está avanzando hacia el norte, y lo que entonces se informó anoche que en la costa de ¿Y hasta dónde podría Huaycoya, llegar? ¿Qué es lo- Mostremos el mapita más grande a ver si ¿Qué podemos... es lo más al norte que ha llegado una marea roja en Chile? ¿O que ha habido marea roja en nuestra en la nuestra zona costa? norte han habido mareas rojas, ¿ya? En las ¿Dónde? costas de En- Antofagasta. Ah, pero puntuales, Arica, así. puntuales, ¿cierto? Y esas que son puntuales, son más cortitas, son menos intensas, Son generalmente más localizadas, son de menor tiempo y de menor intensidad. Claudio, ¿cuál es el síntoma primero? ¿Como alguien se come un marisco malo y ahí se sabe? ¿O es el color del agua? ¿Cómo se descubre o se dice, acá se declara que hay una marea roja? Ya, generalmente, como les explicaba anteriormente, los mariscos están constantemente bajo un monitoreo, y por ende, independiente de si el agua adquiere una coloración
existen entonces sistemas de alerta temprana que permiten entonces identificar de que productos del mar que han sido extraídos de alguna zona presentan niveles altos de toxinas, ¿cierto? O sea, el primer dato viene desde lo oficial, Primero digamos. está el monitoreo oficial. Perfecto. Después en la zona, ¿cierto? Está el tema del cambio de color del agua, que es un buen signo. Y el otro eventualmente son las primeras personas afectadas que prenden todas las alarmas. Entonces, primeras personas que van a terminar en el hospital o servicios de salud y que tienen signología sospechosa de marea roja, entonces se prenden las alarmas para que se hagan más intenso el monitoreo y poder entonces detectar las zonas de marea roja y prohibir la extracción de mariscos. Oye, nosotros de supimos, Claudio, que por ejemplo en esta marea roja que también se da en países caribeños, donde sube la temperatura de las aguas, por supuesto, más que con nosotros, y por ejemplo se ha visto que están desapareciendo los corales marinos, o sea, cosas que de verdad son tan Sí, valiosas, ¿no? sí. Y nosotros hemos visto esta varazón también en distintos lugares, hablamos, bueno, de las ballenas, que ha sido impactante y devastador. ¿Ha provocado también o puede provocar en Chile, o hay riesgo y peligro de que desaparezca, no sé, alguna especie o aparte del daño sí, bueno, para los lo de las pescadores? ballenas ha sido catastrófico, es decir... 330 por ahí. Hablamos ¿no? de 330 alrededor ballenas, de una especie al menos, que es la ballena 6. Eso no hay ningún precedente en alguna parte Tenemos del imágenes mundo. ahí, negrito, que mostrar, porque estas ballenas, exactamente la especie es... La ballena 6 se llama. Ballena buscando. 6. Sí. 330 es muy, o sea, además están tan cuidadas, ¿no? Sí, bueno, las ballenas en general están amenazadas de extinción y que eventualmente en un territorio, digamos, circunscrito a los mares australes de Chile hayan varado más de 300 ballenas en un año, es demasiado. Y a una duele. ¿Cuál es Una el daño real o el impacto que causa la muerte de estas 330 ballenas? Bueno, digamos, son especies protegidas, ¿ya? Ajá. Son especies que sus poblaciones son pequeñas, son animales que demoran mucho en reproducirse, son de lento crecimiento, por ende el impacto, digamos, de ir perdiendo especies es grandísimo. Lo que tú mencionas de los corales es lo mismo y se ha asociado con cambio climático también, aumento de las temperaturas. Además que se altera el ecosistema. ¿Cómo? Se altera el ecosistema. Cumplen una Se altera el función, ecosistema. claro, Al final, una función. los ecosistemas son sistemas muy complejos La donde cadenita. cada Claro, especie, rompe la cadena. partiendo por las algas, el fitoplancton, los peces y llegando a los vertebrados grandes como pueden ser las ballenas, todos cumplen roles y funciones. Por ende, cuando desaparece un grupo, se desarma el equilibrio y se puede empezar un efecto en cadena también. Claudio, ¿sabes lo que preocupa? Que nosotros pensábamos y decíamos, bueno, a lo mejor la buena noticia que nos da Iván siempre, esto de que el fenómeno del Niño probablemente está en retirada, pero lo que estamos viendo es, aparte de terrible y todo, es devastador porque tú dices que además se ha ampliado. O sea, lo que dice la autoridad hoy en día es que la marea roja ha crecido, aumentado, se ha ampliado. Mira, ahí están las imágenes de la... Sí, ahí están las las ballenas. imágenes. Esas son las ballenas, ballenas que tú mencionabas, ¿no? Se ha dado, perdón, como... Estamos viendo las Terrible, imágenes. mira, sí. Quería preguntarte si tú conoces o sabes de algún caso de intoxicados por marea roja en la zona central, en Santiago concretamente, porque la gente está con mucho miedo también. Sí. No, yo tengo entendido que son todos en la 10ª región y especialmente en Chiloé Y hasta el entonces, momento. Sí. ¿cuál sería como, según los estudios, todo un plan bueno de contingencia? Porque ya, según nuestra experiencia, por ejemplo, con los terremotos, sabemos y la verdad es que cada vez, por suerte, a pesar de que por supuesto pasan muchas cosas, el impacto no es tan grande. O sea, nosotros tenemos terremotos que otros países del mundo se vendrían abajo completo. Y nuestro impacto es menor. Pero en este caso, el impacto acá está siendo súper grande. ¿Qué tendría que pasar para que el impacto fuera como amortiguarlo lo más posible? Estar preparado y para estar ¿Qué preparado. significaría en términos, Sí. de verdad, porque como en términos de estar preparado? Yo creo de que, como les decía recientemente, estos fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes y más intensos. En el caso especial, particular de la marea roja, significa que hay que intensificar los esfuerzos en monitoreo, estar muy pendiente cuando ocurren fenómenos de cambio de temperatura del agua o, qué sé yo, de monitorear más de cerca la salmonicultura y otros variables del océano. Pero al mismo tiempo yo creo que esto tiene que ser una lección, porque si se repite entonces las autoridades tienen que responder de una forma más rápida y eventualmente, como dijiste tú, tener un plan B, entre comillas, decir, ok, si pasa esto, tenemos entonces que inyectar recursos para generar otra fuente de trabajo, me imagino que momentánea hasta que la catástrofe ambiental se supera. Sí, oye, y te revisemos un poquito, bueno, desde el norte, tú decías La Licera, en Arica también con problemas y una varazón importante. Este año y el año pasado, vamos de norte a sur, Sí. ha ocurrido entonces la varazón masiva de langostinos en el norte, en las playas de Arica,
Después el fenómeno más importante, varazón masiva de jibia, que son calamares grandes. Eso lo que veíamos veíamos ahí. Sí, ahí ¿Eso? están las jibias, eso fue en la isla Santa María en Concepción. Después tenemos La Araucanía en Queule. la varazón masiva de sardinas en Queule. Lo que está pasando hoy en día en Chiloé con invertebrados, principalmente Esas machas. son las ballenas, ¿no? Sí. Esto es lo último más austral, ¿cierto? Las machas, algunas aves y lobos marinos que se han encontrado en las costas de Chiloé. Y lo que ocurrió entonces con esta varazón masiva de ballenas Sí, en pero varias ese- australes. perdón, Entonces Chiloé ha esa ave concentrado una parte importante, por lo tanto, Sí. ahí hay una toxicidad mayor, uno Sí, tendería sí, a pensar. hoy en día la marea roja está concentrada en Chiloé. Pero y además es con muy esta intensa. varazón de los marinos, tú dices algunas aves, o Es sea, que, algo es que pasa con en la marea ese... roja no han muerto solamente las machas, ¿cierto? Sino que también hay aves que se han encontrado y lobos marinos muertos. Oye, Sí, pero no solo en justamente Chiloé, basado en en eso, las aves, Carelmapo, ¿eran aves que Holguín. pertenecían al entorno o eran aves que veían emigrado justamente y tratándose de cambiar el ecosistema? No, y me no refiero son, por lo la, más probable son por la una especie de guacalía. patoquetru. Los patoquetru son aves residentes, hay también pilpilenes que están ahí generalmente, y los lobos marinos también generalmente están ahí, no migran en Claudio, grandes distancias. Y en esa línea, con respecto a la población, ¿cómo calificarías tú el trabajo que ha hecho la Seremia de Salud con respecto a los intoxicados, digamos? ¿Cómo se Yo creo que el ese sistema trabajo? de salud y alerta y monitoreo funciona bien. Eventualmente hay que intensificarlo para actuar quizás un poquito más rápido. Pero ese sistema yo creo que funciona bien. Ya. Lo que estamos al debe es, en términos generales de las catástrofes naturales, de poder tener de un programa bien coordinado y bien financiado para que se puedan investigar inmediatamente. Estos fenómenos, todos los que están mostrándose en la pantalla, ocurren en un momento que menos pensado, ¿cierto? Y es muy importante que investigadores puedan ir a estas zonas. Algunos son en zonas remotas. El tema de las ballenas, hasta el contexto más difícil es de que son zonas muy difíciles de llegar. Las ballenas pasaron mucho tiempo desapercibidas, muertas, sin que nadie se enterara. Y también las condiciones marinas, ¿cierto?, para llegar a esas zonas son muy difíciles. Entonces, lo que eventualmente estamos al debe es que haya un mecanismo por el cual los investigadores puedan rápidamente acceder a las zonas, armar los grupos de investigación, tomar las muestras y posteriormente hacer los análisis para tener una respuesta clara y evidente de qué fueron, entender los fenómenos que sucedieron y con eso entonces proponer medidas hacia el futuro de cómo manejar estos fenómenos. Pero mientras tanto queremos saber por cuánto tiempo se va a mantener y hasta dónde puede llegar. Lo seguimos conversando, está muy interesante a la vuelta de esta pausa. Hacemos un corte acá en el Buenos Días a todos. Así es, vamos a un pequeño corte. Oye, en un rato más viene el profe CP a hablarnos del Cristo de Mayo, no se lo pierdan. Buenos días a todos, el matinal de Chile. La risita, súper piola.